Porque el mundo como lo conocemos esconde miles de secretos. Entre las sombras y la luz, una voz aclara la verdad de lo desconocido. Si quieres, cierra los ojos, pero abre tu mente. A partir de este momento, te damos la bienvenida a Brujería en Colombia, Radio Ocultismo. Un espacio para el conocimiento de lo paranormal y las ciencias ocultas. Creado para los amantes de los temas esotéricos, el ocultismo, la magia y la brujería. Aquí comienza Brujería en Colombia, Radio Ocultismo. La historia que vamos a escuchar a continuación es una historia fuerte, pero al mismo tiempo resuelve misterios que han rondado en la mente de muchos. Un relato impactante es el que escucharemos en este segundo capítulo, y por medio de esta entrevista, en la voz de alguien que es real y nos hablará desde su propio conocimiento. Bienvenidos. Hola amigos y seguidores de Brujería en Colombia, reciban ustedes un cordial saludo. En esta ocasión quiero aprovechar esta oportunidad para que ustedes conozcan un poco de mi historia y que conozcan también la historia de mi abuela. Como muchos de ustedes ya saben, soy el nieto de una verdadera bruja y en esta ocasión voy a narrar un poco de su historia, de mis vivencias con ella y sobre todo de la gran experiencia de cómo una mujer logra convertirse en bruja, cómo logra obtener todos estos poderes y el protocolo que hace una bruja para iniciarse en las artes mágicas. Siendo usted el nieto de una bruja, deben haber muchos recuerdos que nos lleven a respondernos la pregunta: ¿qué es una verdadera bruja? Bien, mi abuela, no les puedo decir con exactitud, de pronto detalladamente, sobre ciertas cosas, pero les diré lo que conozco y lo que recuerdo, lógicamente. Hablemos del origen de su abuela. ¿Cómo comenzó esta historia? Tengo la exactitud de que mi abuela nace el 13 de abril del año 1931 en Fredonia, Antioquia. Fredonia es un pueblo del departamento antioqueño y la mayor parte de su vida vive en este pueblo. Siendo ya una adolescente se traslada a Jardín, Antioquia, un pueblo cerca de Fredonia, en el departamento antioqueño, lógicamente. Ella en su juventud, en su niñez, se dedicó a recolectar café en las haciendas de esta región, pues en estas haciendas se trabajan las personas con el cultivo del café. Y ella, por parte de su familia, tenían esta herencia de ser cafeteros. Estando mi abuela viviendo allí en esta región, se le da la oportunidad de llegar a la casa de un tío de ella. Es una persona que les dio trabajo, ¿cierto? A la mamá de mi abuela y a mi abuela. Entonces ellas las dos llegan a esa finca, a donde él, o a esa hacienda. Y aquí inicia la historia de mi abuela. ¿Por qué? Porque este señor, que en aquella época, eso es más o menos hacia el año 1948, ella llega a la casa de él con su madre y él les ofrece, les brinda trabajo, pero ellas empiezan a notar que él tiene ciertas cuestiones que no les parecen normales, y es que en el día él no está habitualmente, sino está durmiendo, y él se despierta es en la noche y prácticamente toda la noche trabaja. Entonces ellas descubren que este tipo se dedica a las cuestiones de la brujería. Me contaba mi abuela a mí que era impresionante ver la energía de él, mírale los ojos, porque emanaba una energía muy imponente. La gente en aquella época y en aquella región le tenía mucho respeto a este señor. Nadie se atrevía a robarle nada porque ya sabían que el que se metiera con él o con sus cultivos o con sus animales no le iba bien. Entonces allí mi abuela dice que se empieza a enterar de un montón de cosas, de que él hace, de que él mata a las personas,
Y ella pues se asusta lógicamente y se quiere ir de allí, pero ya es demasiado tarde porque... En conclusión, cuando ella me contaba las historias sabíamos que de pronto él le había hecho algo porque ya no se puede ir de allí. Él es el que la inicia a ella en la brujería. Él es el que le deja a ella ese legado, él es el que le enseña todo. Y aquí es donde mi abuela se empieza a formar como una bruja. ¿Cómo logra entonces una bruja obtener sus poderes? ¿Cómo logra una bruja obtener todos estos poderes? Bueno, mira, existen muchos métodos que utilizan los brujos o las brujas para obtener los poderes y poderse convertir en un verdadero brujo o bruja, ¿no? Para las personas que conocieron a mi abuela, que sé que muchos de ellos van a escuchar de pronto este programa, saben y tal vez recuerdan el poder que ella tenía. ¿Cuál poder? Que simplemente con mirar a una persona le podía decir lo que le podía pasar días después, como prácticamente adivinando su futuro, ¿no? Es muy extraño y muy cómico decirlo así o expresarlo de esa manera, pero era verdad. No era tan puntual, pero sí les decía cosas que dejaba a las personas desencajadas. En la lectura del tabaco, cuando ella leía unos tabacos, sabía que lo que le decía a la persona era exacto. Si la persona tenía una duda o una pregunta, se la respondía con exactitud. Entonces ella tenía ciertos poderes y lograba vaticinarle a las personas cuestiones que eran muy profundas. Las personas llegaban incluso con preguntas de pronto me robaron algún objeto o esta persona está perdida, y ella sin más ni más inmediatamente les respondía. Pero creo yo que este poder se le atribuía también porque ya llevaba muchos años en el ejercicio como bruja y ya una mujer así logra ver muchas situaciones. Esta es la oportunidad para yo comentarles a ustedes o expresarles qué hace o qué tiene que hacer una bruja para obtener todos estos poderes, porque como vuelvo y les repito, existen muchos métodos. Ya que estamos hablando de los poderes de su abuela, como el poder de predecir el futuro, ¿qué diferencia existe entre un brujo, un adivino, un chamán o un llamado intérprete? Ok, bueno, creo que la diferencia es bastante amplia y vamos a iniciar por los chamanes. Muchas de las personas que acuden o buscan los servicios de la brujería se confunden porque consideran que un chamán es sinónimo de brujo, y eso es una mentira, es una falsedad. Es más, hay personas que piensan que porque un personaje se coloca una corona de plumas en su cabeza, ya le están atribuyendo un poder. Y eso es totalmente falso. Y se lo digo de cierta manera, yo que he estudiado también la botánica en las selvas brasileras. Los chamanes son abuelos mayores de 60, 70 años que tienen la experiencia y el poder y sobre todo el conocimiento de las plantas y de los elementales de la naturaleza. Entonces un chamán es una persona que tiene conocimiento, y eso no quiere decir que sea brujo. Y las personas lo catalogan como brujo, y es algo o es un nombre que uno de estos tipejos, de estos estafadores se colocan nombres de chamanes, pero es simplemente como para tener un disfraz, ¿no? Y que imponer respeto sobre las personas. Existen también pues otro tipo de, por decirlo así, de pues por qué no decirlo, como apodos que se colocan las personas. Y ya existen pues obviamente los sacerdotes de diferentes religiones, por ejemplo los sacerdotes vudú, los sacerdotes de otras distintas religiones, pero que vienen con esa raíz y ese conocimiento. Aquí vamos a hablar ya de los santeros. Personalmente yo no le creo a un santero que sea colombiano o que sea
de acá, pues digamos latinoamericano. ¿Por qué? La santería es una religión. Incluso hay personas que dicen o se aseguran y dicen que pueden hacer un trabajo de brujería con santería. Y la gente no investiga, no conoce el tema y por eso los estafan. ¿Qué pasa acá? La religión santera o la santería es una religión, perdón, valga la redundancia, es una religión. Entonces esto viene de sus raíces africanas y en Cuba actualmente también se practica y allá podría decirse que sí hay santeros. Entonces ahora hay una moda que cualquiera es santero porque tiene una figurita de estas, un elegua o un changó, y son santeros y venden santos y coronan a las personas. La verdad no tengo mucho conocimiento en el tema porque, como vuelvo y digo, yo respeto mucho esas religiones. ¿Y el brujo? ¿Qué es el brujo? El brujo es una persona que practica las artes ocultas y que se inicia en las artes ocultas. Hay gente que también me parece muy cómico cuando ven una persona que lee cartas o que lee el cigarro y dicen esa es bruja, y eso no es ser brujo, porque entonces todo el que fuma es brujo y eso no es así. Hay que tener cuidado porque la gente se está dejando impresionar es por lo que ve y no por el conocimiento que tienen las personas. Cualquiera puede utilizar un atuendo y decir que sabe leer las cartas. Es más, en internet hay muchos cursos. Pero ¿qué pasa? Que las personas no tienen poder y cuando no tienen poder no saben ejecutar ningún trabajo ni pueden hacer magia. Y de eso se trata este programa, porque acá quiero que las personas sepan la verdad y sepan qué tiene que hacer una mujer para convertirse en una verdadera bruja. Entonces existen muchas diferencias entre los diferentes ejercicios que hay y hay que aprender a investigar, a leer y sobre todo conocer del tema, porque a lo largo pues de los videos que he publicado en mi canal siempre he explicado que hay que tener cuidado con el tema de las estafas. Según lo que nos está diciendo, ¿un brujo es capaz de adivinar? Que si un brujo es capaz de adivinar, mira, es así de simple. No conozco en todo el tiempo que llevo practicando magia una persona que adivine. O sea, eso no existe. Incluso, vamos nuevamente a tocar el tema. Le digo yo a las personas, a mí me llaman a preguntarme mucho que si doy el número de la lotería, me parece que eso es adivinar. Y esa respuesta yo no la tengo, no la tiene nadie. Nosotros no podemos predecir el futuro. Y si existiera un ser humano que tuviera esa capacidad, yo creo que estuviera trabajando para la ciencia, considero yo. ¿Qué sucede? Que los brujos obtienen cierto poder a partir de cuando ellos logran hacer un pacto con un espíritu. Entonces, los espíritus, o más bien los demonios, son los que tienen esa capacidad. Ellos son los que te dan ese poder de poder ver situaciones que van más allá de lo que no se puede ver. Es decir, les voy a hablar personalmente. Yo me inicié en las artes mágicas, heredé el conocimiento de mi abuela y he logrado ver cosas que antes no podía ver. Cosas como que, un ejemplo, cuando agarro unos tabacos y los estoy fumando y puedo ver cosas en una persona. Como qué cosas, que de pronto está enferma y yo me atrevo a decirle, cuide su salud porque a usted le va a suceder algo. O tenga cuidado porque puede pasar esto. O no haga ese negocio porque usted puede resultar en la cárcel. Cosas como esas, pero como tal no lo catalogo como ser un adivino, porque estoy interpretando algo, tengo la visión, tengo el poder de la visión para poder descifrar ciertas situaciones. También he tenido visiones donde una persona se me acerca y de repente veo algo, como si fuera un sueño, pero es muy extraño describirlo, porque son cosas muy sobrenaturales. Es decir, yo puedo estar hablando aquí contigo y de repente se me viene una visión y puedo estar viendo algo que a usted le va a pasar o a alguien de su familia. Pienso yo que ese es el mayor don que tienen o que tenemos los brujos, porque es cuando uno logra de cierta manera, es como cuando uno logra de cierta manera decir que tiene poderes sobrenaturales. Y volvemos a lo anterior,
estos poderes son atribuidos por entidades espirituales. Y para lograr hacer eso hay que hacer pactos con espíritus y sobre todo con espíritus del bajo astral, que son espíritus demoníacos. Entonces, le quiero aclarar también algo. En el tabaco o en las cartas uno no puede adivinar. Mira, hay personas que siempre que están en una consulta le preguntan o hacen preguntas que son ya pues muy directas, como ¿en cuánto tiempo me voy a morir? Por Dios, eso no lo sabe nadie, ¿sí? Entonces las cartas o el tabaco son mancias que no se utilizan para adivinar, son guías. El tarot, sabemos que, o las personas que no saben, vienen desde los egipcios, ellos son los que utilizaban esto. De hecho, el tarot más acertado es el tarot egipcio. Y ellos utilizaban esto, pero lo utilizaban de una forma matemática. Eso estaba muy relacionado también con la matemática. Entonces, eran de pronto exactos al dar un dato, porque hacían sus análisis. Entonces, no todo lo que podemos ver puede ser producto de la magia. Hay que dejar de creer también un poco en la fantasía y centrarnos más en lo real. Entonces no hay que creerle a todo el mundo que diga que es un brujo, porque para ser brujo hay que pasar por muchas situaciones y hay que hacer bastantes cosas. Para muchos la noche es sinónimo de oscuridad, de tinieblas, de miedo. Para un brujo, ¿tiene acaso la noche un poder especial? ¿Es una fuente de poder? Ok, bien. Para un verdadero brujo se podría decir que la noche es parte del todo, por decirlo así. ¿Por qué? Yo siempre he dicho o para mí siempre han existido dos mundos, el día y la noche. En el día las personas, o el 90% de las personas, hacen sus cosas cotidianas en el día. Cuando uno se dedica a practicar la magia, prácticamente todo se hace de noche. ¿Por qué? Si vos estás haciéndole un trabajo a alguien, siempre va a ser mejor de noche porque su espíritu está relajado, está tranquilo y puedes manipular mejor todo esto. Por el silencio y porque yo, que llevo años practicando magia, sé que en la noche es más fácil abrir un portal. Lógicamente, anteriormente, en otras épocas era más fácil, porque hoy en día todo se ha puesto muy complicado por el tema de la tecnología. Ya las cosas no funcionan igual. Hoy en día, para hacer un trabajo bien hecho hay que ir muy lejos, escapar de la ciudad para poder lograr hacer las cosas y lógicamente hacerlas de noche. La noche siempre va a ser para nosotros los brujos muy importante por su energía, porque en la noche suceden cosas que son muy sobrenaturales. Es muy difícil que una persona vea un espíritu o que vea una entidad. Más adelante vamos a hablar sobre este tema, sobre los espíritus y las entidades en el día, aunque puede pasar, pero es más fácil verlos de noche. ¿Por qué? Porque los portales se abren más fácil en la noche. Y esto tiene que ver también con el tema de los planetas y sobre todo de la luna. Es que la luna rige sobre la Tierra cierto poder. Entonces, no sé si las personas que me están escuchando, que les gusta el tema de la magia, saben que la mayoría de ritos y rituales se hacen bajo la luna. O se hacen, por ejemplo, en un libro de magia dice, este ritual se va a hacer bajo la luna llena o bajo la luna creciente. Y la luna sale en la noche. Entonces, por ende, la luna aporta gran energía y cuando nosotros queremos ejecutar un trabajo de magia que sea perfecto, siempre va a ser en la noche. De hecho, la historia que van a escuchar de mi abuela, toda se ejecutó en la noche. Descríbanos entonces cómo fue el proceso. ¿Qué tuvo que hacer o dejar de hacer su abuela para convertirse en bruja? Bien, les voy a narrar la historia de cómo mi abuela hacía el proceso para obtener estos poderes. ¿Cómo logra una mujer convertirse en bruja? Pero antes que nada quiero pedirle a las personas que son sensibles a estos temas que se abstengan de escuchar la historia si de pronto en algún momento llega a resultar ser ofensiva, porque no voy a ocultar nada, voy a hablar con la verdad. Lo que sí voy a omitir son ciertos detalles que por seguridad de muchas personas no voy a decir frente al tema de los materiales que se utilizan y ciertas cosas.
pero la historia la voy a describir tal y cual como sucedió. Bien, mire, este trabajo o este ritual se tiene que hacer la noche de un 24 de junio. Recuerdo yo que en aquella época cuando se hizo esto, nosotros iniciamos un 23 de junio a hacer todos los preparativos para la ceremonia, porque pues eso se le coloca como nombre, una ceremonia. Y para hacer esta ceremonia hay que empezar a reunir ciertos elementos. Entonces ese 23 de junio, quiero hacer acá un paréntesis antes de continuar, y esta historia que les voy a relatar es sobre todo de cómo una persona, una mujer se convierte en bruja, pero fue la noche en que ella me inició a mí en las artes mágicas. Entonces fue como la primera experiencia que tuve y lógicamente una de las que ella ya había tenido en muchas ocasiones. Continuemos. Bueno, entonces como les dije anteriormente, el 23 de junio uno procede a reunir todos los objetos y materiales que se utilizan para lograr hacer esta ceremonia. Recuerdo yo que ese 23 de junio, como a eso de las 6 de la tarde, nos fuimos al cementerio con ella y teníamos que buscar un hueso de un ser humano. Era una clavícula. Ese hueso tiene un poder especial, el hueso de la clavícula. Allí donde nosotros vivíamos, en aquella época había mucha, lo que se le conocen como fuerzas armadas, ¿sí? Entonces habían muchos cuerpos en una fosa común, pues era fácil sacar cualquier cosa de allí. Entonces pues nosotros fuimos y buscamos lo que teníamos que sacar, extraer de allá el hueso y unas plantas que se llaman malvas, pero las plantas tenían que ser del cementerio porque tienen esa energía para eso. Ya sacamos de allí los huesos que necesitábamos, uno de esos era pues una clavícula como les mencioné y las malvas. Ya regresamos a la casa donde vivíamos con ella, porque yo vivía solo con ella, vivíamos los dos. Iniciamos a reunir todo lo que necesitábamos, todos los materiales. Entonces dentro de esos materiales pues necesitábamos que una olla de barro, que una gallina negra, que fuera bien negra, un gato negro también se tenía que llevar. Ella esa noche antes en su fogón de leña con una paila empezó a tostar todas estas plantas. Mandrágora, beleño negro, borrachero, es un sinfín de plantas que no las voy a mencionar todas. Todas estas plantas se maceran, se tuestan y se sacan polvos que son altamente tóxicos y venenosos, y fuera de eso son alucinógenos, porque la mayoría de plantas son alucinógenas. Una de estas plantas también que se utiliza es el yagé, que lo conocemos que se da en las selvas tropicales colombianas. Todo esto se preparó también con las vísceras de algunos animales. Se sacan, se colocan en frascos, como hacían los egipcios. Se colocan como en unos frascos de barro, con líquidos y con plantas. Pero eso tiene una preparación de meses atrás, o sea, de 1 o 2 meses atrás se empieza a preparar todo. No la noche antes sí se reúnen unos elementos, pero para uno irse a una ceremonia de esas, un mes antes se empiezan a organizar las cosas que hay que llevar para hacer este trabajo. Entonces ese 23 alistamos todo y ella cortó con una tela negra, cortó la figura así del cuerpo y fabricó muy artesanalmente, de una forma muy rudimentaria, hizo 2 túnicas con aguja e hilo. Era cáñamo, un hilo muy rústico que se utilizó, y sobre esta tela marcó unos símbolos. Nosotros ya llevábamos todo listo porque sabíamos que para el lugar donde se iba a hacer esto estaba de noche y no había luz, no había nada, entonces tocaba llevar todo listo. Pero esa noche dejamos absolutamente todo listo y detalladamente para ejecutar la operación al día siguiente. Bueno, al otro día, o sea, ya siendo el 24 de junio, ese día yo recuerdo que amaneció lloviendo, amaneció muy fuerte, y ella me dijo: hoy vamos a irnos temprano porque el camino debe estar feo. Del lugar donde nosotros vivíamos a la montaña donde se iba a hacer eso, estábamos aproximadamente a 5 o 6 horas subiendo por la montaña por un camino de herradura y en bestia. Era muy engorroso el camino porque pues allá en ese lugar era prácticamente monte, por allá casi no habían carros, entonces era muy complejo
hacer cualquier cosa por el medio de transporte. Ya ese día pues yo tenía conocimiento de lo que íbamos a hacer, más sin embargo yo estaba pues un poco asustado porque era muy joven y apenas estaba metiéndome en este cuento de la brujería. De igual manera todo lo que yo estaba haciendo lo estaba haciendo bajo mi propia voluntad y porque quería y porque ya había aceptado que quería seguir este camino. Pero de todos modos no me dejaba de asustar, porque al ver todas las cosas que ella estaba listando me dio un poco de nervios y le pregunté yo que cómo era o que qué íbamos a hacer, y la respuesta de ella fue: hoy vamos a conocer el negro en vivo y en directo. Y le dio fue como risa, se puso a reír. El negro, ella le decía al diablo. La verdad pensé que era un chiste, que tal vez era molestando que me lo decía. Emprendimos el camino, nos fuimos, ponga usted como a las 11 de la mañana, por esa montaña arriba. Y pues todo el camino ella iba muy silenciosa, no hablamos mucho, con todas estas bestias cargadas con todo ese material que llevábamos para realizar el trabajo que se iba a hacer, hasta que pues ya llegamos a ese lugar como a las 4:30, 5 de la tarde. Ella se bajó de la mula, porque íbamos en mulas, las desencillamos pues, y me dice: hay que andarle rápido, así como hablan las abuelas, hay que andarle rápido porque no nos podemos dejar coger la noche. Hay que aprovechar el poquito de luz que queda en el día. Lo primero que uno llega a buscar allá es un lugar donde va a hacer ese trabajo. Entonces, pero ella ya había ido a este lugar anteriormente y ya conocía. Eso era en medio de una montaña virgen, selva, árboles. Por allá no escuchaba uno sino la naturaleza, no había nada más. Era un poco paramoso, o sea, páramo, hacía bastante frío en ese lugar. Y dimos con un punto donde había un pequeño riachuelo, es decir, había un pequeño nacedero de agua. Y justo en ese lugar se cruzaban dos caminos. Había como una cruz en el suelo, en el piso. Y así este es el lugar indicado porque aquí se pueden reunir los 4 elementos: aire, tierra, fuego y agua, los que son importantes para practicar la magia. Cerca de allí había una casa abandonada, muy abandonada. Había sido pues habitada por unos ermitaños, pero eso ya llevaba muchos años que esa casa estaba caída. No se podía ingresar a la casa porque estaba caída, pero todavía se rescataba el fogón de leña, donde recuerdo que hicimos un café. Fue lo único que tomamos ese día, porque se me olvidó decirles, si es que uno cuando va a hacer esas cosas ese día las personas no pueden comer ciertos alimentos. Entonces ya me dijo: no, mejor no vamos a comer nada, solamente tomamos café y mascábamos una planta que se llama diente de león, que esta planta aporta cierta fuerza a las personas. Entonces solamente eso fue lo que consumimos durante ese día o durante esa tarde. Y empezamos ya a organizar todo para ejecutar lo que íbamos a hacer. Entonces, ya a esa hora, recuerdo que ella marcó un símbolo sobre el suelo. Esto era pura tierra. Marcó un símbolo con un pedazo de vara de un árbol, de un pino que se llama nogal. Ella fue y cortó una rama y marcó sobre el suelo unos símbolos. A las mulas se les quitó varios pelos de la cola y tejimos como una cuerda muy larga para hacer una circunferencia sobre el suelo también. Dentro de ese símbolo ella empezó a colocar ciertos objetos para realizar el ritual. Dentro de eso recuerdo yo que ella llevaba un espejo siempre grande. El espejo tenía cierta forma geométrica, rosas, unos frascos de barro con vísceras. Llevábamos sangre de diferentes animales, una grasa preparada con las plantas alucinógenas y otras grasas. Llevábamos licores, velas hechas de forma artesanal con grasa y cera de abejas. También llevábamos una figura que ella había fabricado y la había hecho artesanalmente con sus propias manos,
y era la forma de un diablito. Le digo diablito porque tenía esa forma, tenía sus cachitos y todo, era pues como el diablo. Ella la había hecho con sus manos. Pero todo era de cuestiones artesanales. Y otros elementos que pues me los guardo, no puedo decir qué son, pero llevamos sí bastantes elementos que eran algo extraños para ejecutar aquella operación. Ella organizó todo, eso lleva un orden, se tienen que componer los elementos de ciertas cosas, a cierta dirección, a ciertas medidas. También recuerdo que ella llevaba un metro porque todo tiene que ser con sus medidas, donde se va a hacer este ritual. Y recuerdo que en la mitad o en el centro de ese círculo, ella colocó una escoba que estaba hecha también de ciertas plantas, porque todo tiene que ser exacto. O sea, en la magia, para que las cosas funcionen, tienen que ser exactas y con los objetos que son, no se pueden reemplazar. Entonces ella fabricó su escoba, buscó los árboles que necesitaba y fabricó la escoba, la enterró en la mitad del árbol, del círculo, perdón, y quedó la escoba al contrario, o sea, al revés, enterrada en el círculo. Alrededor las velas y todo eso. Ya dejó ella todo listo, ya llegó la noche y recuerdo que me dijo, bueno, ahora tenemos que ir a bañarnos en ese nacedero de agua. Entonces nos bañamos con hierbas, nos bañamos el cuerpo, nos despojamos y ella empezó a hacerme ciertas cosas como unos conjuros en la cabeza, en las manos, en la espalda. Tomamos café y me dijo, bueno, vamos a descansar un rato, vamos a meditar porque lo que vamos a hacer es bastante fuerte. Recuerdo que ella se sentó y empezó como a meditar, a concentrarse. Y yo también estaba haciendo lo mismo porque todo me lo enseñaba a hacer tal y cual como lo hacía ella. Ya sobre la 1 de la mañana es cuando empezamos a hacer este ritual. Y aquí es donde viene la parte más difícil de narrar, o la parte más misteriosa, la parte más compleja, porque es algo que no es fácil de narrarlo o de comentarlo, porque pues a mi mente se vienen muchos recuerdos que son bastante fuertes y que son un poco difíciles de describir, pero son reales. Así como los voy a decir, fue como sucedió. Ya sobre la 1 de la mañana, ella me coloca la túnica que habíamos hecho la noche anterior y ella se coloca una igual. Debajo de esta túnica no teníamos nada de ropa, estábamos completamente desnudos, solamente con la túnica descalzos entramos al círculo. Ella inicia prendiendo una hoguera que hizo dentro de este círculo. Allí colocó una olla de barro con algunas plantas, con agua de río. En el exterior del círculo se habían dejado las velas, eran 13 velas hechas de grasa que se habían dejado alrededor de este círculo, y todos los elementos que estaban dentro del círculo estaban allí pues perfectamente organizados. Recuerdo que ella me dice, vea lo que vea, oiga lo que oiga y pase lo que pase, usted no vaya a salir de este círculo porque le puede pasar algo malo. En ese momento yo tenía 17 años y la verdad pues me consideraba que estaba joven para vivir una experiencia de estas, entonces me dio mucho miedo en ese momento, pero al igual ya estaba acostumbrado a varias experiencias con ella, entonces me dio lo mismo, más sin embargo pues sí me dio un poco de susto. Como la túnica tenía una capucha, me la coloqué sobre la cabeza y me dijo, agache su mirada, pero quédese quieto ahí, que yo hago todo. Ella inició su proceso. Lo primero que empezó a hacer fue a prender la leña que ya estaba organizada para que se calentara esa agua de esa olla. Prendió las velas y recuerdo que silbó 3 veces de una manera muy fuerte. Fueron 3 silbidos fuertísimos. Lo más extraño es que yo a ella nunca la había escuchado silbar así, pero fueron 3 silbidos muy finos. Y posterior a esto, ella coge, se acerca a la escoba, coloca sus manos en el palo de la escoba
y empieza a caminar alrededor de la escoba en un eje como en dirección de las manillas del reloj. Así ella empezó como a caminar, a tocar la escoba y empezó a hacer unos conjuros. Pues obviamente yo hoy en día ya me lo sé, pero en ese momento no, entonces me parecía muy extraño de la manera en que ella giraba alrededor de esta escoba. Pero la escoba seguía allí parada en el centro del círculo. Luego ella agarra... Esta parte es un poco difícil, por ende no voy a entrar en detalles, pero coge un animal, lo tira a la olla vivo y de allí se tenía que sacar un hueso. Es muy incómodo tal vez contarlo, decirlo de esta manera, pero es verdad, así hacen los rituales la mayoría de brujas que de verdad saben de brujería. Entonces allá, hasta que el agua diluya la carne, las entrañas de este animal, ellas obtienen un hueso, lo sacan de allí. Entonces ella, después de que ya este animalito estaba totalmente diluido, saca de allí el hueso y lo que ella hizo fue que colocó ese hueso dentro de su parte íntima, lo coloca en su vagina y coge una grasa, agarra una grasa que llevaba preparada, que se llama la grasa de las brujas, una grasa que se prepara con plantas que son altamente alucinógenas, y se le aplica en cierta dirección en el cuerpo. Todo tiene su protocolo. Entonces empezó a aplicarse la grasa por este lado, por este otro lado, y así, hasta que terminó de ungirla en todo el cuerpo. Y con las plantas iba haciendo emplastos en ciertas partes y empezó a colocar todos estos elementos en su cuerpo. Fuera del círculo, sacó de los frascos todas estas entrañas y vísceras que llevaba de animales, porque eso es como una ofrenda que se hace. Entonces la regó así fuera del círculo, colocó copas con licor, sangres de animales y otras cosas que voy a omitir, pero se hacen varias ofrendas en ese lugar. Entonces en este momento ella se para en el centro del círculo, coge la escoba. Yo aquí quiero contarles a ustedes el por qué dicen que las brujas vuelan en escoba. Ya les voy a explicar por qué. Todos tenemos la imagen de las brujas que vuelan en escoba, pero la realidad es otra, ¿sí? En los cuentos vemos a la brujita volando en la escoba riéndose, pero lo que hace una bruja de verdad es que coge la escoba y en la punta del palo de la escoba ellas hacen un hueco y ese hueco lo tacan con plantas alucinógenas y con otros elementos, con unas grasas, y ellas por la parte de atrás de la espalda introducen este palo sobre la vagina y prácticamente se empalan ellas mismas. Al tener el contacto las plantas alucinógenas con los fluidos, ellas tratan de entrar como en un trance. Esa es la verdad, porque dicen que las brujas vuelan en escoba, o esa es la figura que conocemos, es porque abiertamente hablando se hace así. Ellas colocan esto dentro de la vagina y ahí es donde empiezan a suceder ciertas cosas que los poderes, como mencioné anteriormente, los poderes de estos espíritus les atribuyen. Ok, bueno, entonces en este punto ya ella hace ahí su conjuro con la escoba, la retira, la coloca a un lado. Ella abre sus manos hacia el cielo, como si estuviese empujando la luna, porque recuerdo yo que era una luna llena, para eso se tiene que hacer en luna llena también. Y coloca sus manos sobre la luna y recuerdo yo que en ese momento ella dice un conjuro, pero la palabra o la frase que más me impactó fue la siguiente. Cuando dijo: no creo en Dios ni en Santa María, creo en el demonio y en la noche fría. ¿Por qué me impactó? Porque después de que ella mencionó estas palabras empezaron a suceder cosas muy extrañas. Y lo primero que pasó es que la luna se esconde. Cuando hay luna llena, la noche es clara
y al ocultarse la luna solamente queda la oscuridad. Pero fue algo tan instantáneo en ese momento, fue rápido porque la luna es como si ella la hubiese corrido, la hubiese ocultado. Y yo sentí, ya el ambiente cambió totalmente, el ambiente ya no era el mismo, la noche se puso oscura, fría, como ella lo había dicho. Y en ese momento, como les dije, empezaron a suceder cosas muy extrañas, muy raras. A mí en ese momento me dio mucho miedo, mucho susto. Y recuerdo que lejos de allí escuché un silbido muy duro, pero estoy seguro que ese silbido no era ni de un humano ni de un animal. Era algo sobrenatural porque era un sonido muy fino, pero que generaba pánico también al mismo tiempo. Cuando yo escucho ese silbido, yo me asusto y levanto la cabeza y ella me regaña, me dice: yo a usted le dije que no fuera a mirar ni nada, agache la cabeza, haga caso. Entonces cojo yo y agacho mi cabeza y empiezo a escuchar como una turba de animales, de galopes, una estampida se venía por ese monte arriba, quebrando árboles, palos, sonaban piedras, como una avalancha, pero se escuchaba horrible, era aterrador escuchar ese sonido en ese silencio de la noche. Entonces yo dije, esta montaña se va a caer o va a pasar algo raro porque se escuchaba así, pero no estaba temblando ni nada. Y lo más curioso era que ni siquiera había una brisa. Estaba muy tranquilo, pero a lo lejos se escuchaba que venía algo. Y me causó mucha curiosidad porque yo sentí en ese momento que empezaron a suceder cosas muy raras allí. Cuando de pronto empiezo yo a escuchar como pasos cerca de donde estábamos, como si alguien caminara cerca de allí, como en la hierba, como aplastaban las ramas. Y sinceramente a mí me dio en ese momento mucho miedo y yo volví a levantar mi cara a mirar. Y vi entre la oscuridad, o sea, entre el reflejo de la candela de la hoguera, vi unas figuras, parecían animales, no eran humanos o no tenía forma, pero eran unos animales o no sé qué criatura era, pero tenían los ojos muy brillantes, no alumbraban, pero sí tenían los ojos brillantes y caminaban alrededor de nosotros, pero eran hartos, eran bastantes figuras de estas. Y ya cuando yo miré eso, yo agaché la cabeza y sí, ya me dio mucho miedo, no volví a mirar nada. Cuando yo sentí como si... Yo sentí un gato, la verdad. Un gato yo lo sentí como si se me estuviera trepando a la espalda. Pero no me dio miedo porque nosotros habíamos llevado un gato. Entonces no me dio como tanto miedo. O sea, en ese momento no me dio ninguna reacción. Pero me causó fue miedo cuando yo cojo la mano y la hago hacia atrás para tocarme la espalda a ver qué era lo que yo tenía. Y entre mis dedos se deslizó como la cola de un animal, pero esa cola era de unos pelos gruesos, parecían espinas, como un cuerpo espín. Y era muy frío, era una sensación horrible. Ya cuando yo toqué eso a mí me dio miedo porque yo dije, eso no es un gato. Y eso se brincó y se fue. Ya cuando esto pasó, a mí me dio mucho mareo, me dio como trastorno, me empecé a sentir mareado y empecé a experimentar una sensación totalmente escalofriante, totalmente desagradable, porque una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Y sentí yo una sensación muy maluca en mi cuerpo. Yo sentí que me iba a desmayar. Sentía el pulso, el corazón, sentí cómo se me bajó la tensión, me sentí muy mal en ese momento, muy mareado, las fuerzas del cuerpo se me fueron. Yo recuerdo que estaba sentado en el piso con los brazos puestos en el suelo, pero no tenía fuerza, sentía que me iba a desmayar, o esperaba desmayarme, pero no fue así. Se me secó la garganta, no podía salivar, era una sensación muy incómoda como la recuerdo. Y vi cuando ella
se acuesta en el piso de ese círculo y abrió sus piernas, exactamente así como cuando una mujer va a tener un bebé, en la posición en que una mujer va a tener un parto. Ella abre sus piernas y cuando yo miro así de reojo es que veo una sombra grande, era delgada, y lo único que puedo recordar era una piel de la misma textura de la piel de los murciélagos, era exactamente igual. La alcanzaba a mirar por el reflejo de la candela y esta figura se posó sobre ella. Cuando yo levanto un poco más la cara, era literalmente la forma de un hombre y una mujer teniendo sexo en ese momento. Para mí fue muy impactante ver esta escena, ver esta imagen tan fuerte. Luego yo nuevamente agacho mi cabeza y empiezo a sentir ese olor, un olor fétido, putrefacto. Todos los sonidos y olores que yo experimenté en ese momento jamás en mi vida los he vuelto a experimentar, ni a oler, ni a percibir, ni a escuchar. Son cosas, por eso digo, son cosas totalmente sobrenaturales y solo el que las vive es el que tiene esa experiencia de lo sobrenatural. Y por eso me atrevo a decir que estas cosas sí existen porque yo las experimenté en carne propia. Entonces ya luego de eso, esa figura duró aproximadamente 5 o 7 minutos sobre ella y vi como, así como cuando un pájaro vuela, fue muy rápido, pegó un brinco y voló entre eso, entre la vegetación. Ella se quedó unos minutos ahí quieta cuando la escuché que me dijo: deme la mano para levantarme. Ella estaba muy mareada, me dijo que le dolía mucho la cabeza. Ella tenía los ojos hacia arriba, los ojos eran blancos, como si estuviera poseída por alguna entidad, pero yo sabía que estaba en un trance. Ya estaba acostumbrado a vivir estas experiencias, pero esa experiencia fue más fuerte que todas las anteriores. Cuando le di su mano yo sentí algo muy extraño, sabía que tenía una energía muy extraña encima. Su cara estaba cambiada, transfigurada, se mordía los labios, no podía hablar bien, su lengua estaba trabada. Era muy extraño, la verdad, verla así. Para mí fue muy impactante. Al momento ya empezó a recobrar todos sus sentidos y me dijo: vamos a continuar con el ritual. Entonces ella me arrodilla justo en el lugar donde ella estaba, me coloca su mano en la cabeza y me dice: a partir de ahora ya estás iniciado en las artes mágicas, vas a tener la protección de los espíritus y de las entidades y vas a poder tener un vínculo con ellos, vas a poder trabajar con ellos, vas a poder hacer lo que tú quieras dentro de la magia. Ellos te van a atender porque yo te he dado hoy ese legado, yo te he dejado hoy mi legado como bruja. Allí la verdad no comprendía muchas cosas. Ya hicimos otras cosas ahí que no puedo decir. Pero sí, esa fue la historia de cómo ella o cómo las brujas hacen estos rituales. Ya después del tiempo vine a entender que las brujas tienen relaciones sexuales con espíritus, que ellas prestan su cuerpo para que el espíritu salga de un portal y venga a tener relaciones. Ellas son las concubinas, son las mujeres de ciertos espíritus, de ciertas entidades. Allí también comprendí que el poder que tenía mi abuela obviamente era otorgado por entidades malignas o entidades infernales que le aportaban este conocimiento. Espero que lo que yo aquí narré en esta historia sea para ustedes un ejemplo, no a seguir, pero es para que ustedes entiendan que una persona que practica la magia tiene que hacer cosas que son sumamente complejas, no son fáciles de asimilar y que no a todo el mundo se le puede poner el nombre o el título de brujo o de bruja. Muchas gracias.
Para Brujería en Colombia, Radio Ocultismo, ha sido un placer llegar hasta el final de este episodio contando con su compañía. Los esperamos en un próximo capítulo para seguir descubriendo los secretos que se esconden en las sombras de lo desconocido. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram y YouTube como Brujería en Colombia. Déjanos tus inquietudes y sugerencias de temas para tratar en este espacio, creado para ustedes, amantes del ocultismo, la magia y la brujería. Los esperamos en un próximo capítulo de Brujería en Colombia, Radio Ocultismo.